días. Muy bien, buenos días con todos. Aquí contenta de estar en I99, Con la radio mucha... que siempre escucho. Gracias, muchas gracias. Oiga, con mucha expectativa también durante estos días hemos estado hablando mucho del sector pesca de nuestro país. Es conocido, ¿no?, que desde el año 2019 la Unión Europea, nuestro principal mercado en productos de pesca, y ahí vale la pena poner una cifra, 52% de lo que se produce en pesca acá en el Ecuador es exportado al mercado europeo, es decir, a los países de la Unión Europea. Bueno, desde el 2019 pues hubo algunas observaciones que se hicieron desde allá, ¿no?, a los procesos que se cumplían acá en nuestro país, marcos regulatorios y temas pues que tienen que ver con faena, con el desarrollo operativo y la exportación de la pesca ecuatoriana hacia ese mercado. Desde ahí entendemos pues que se ha venido corrigiendo algunos de estos procesos, eh, limpiando todas esas observaciones y básicamente decíamos más temprano que esta es una semana crucial porque en Bruselas, la capital económica de la Unión Europea, pues va a haber estas reuniones donde precisamente uno de los puntos que se va a revisar es esta situación de la tarjeta amarilla. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, como le dijiste hace un momento, efectivamente este es un inconveniente, diría yo, que sufre el país desde el año 2019. La Unión Europea nos impuso una tarjeta amarilla porque consideraba que no teníamos el marco regulatorio adecuado, no teníamos un sistema de trazabilidad que permitía confirmar que era una pesca legal la que le llegaba a Europa y nos pedía también que seamos miembros de los organismos internacionales que controlan la pesca a nivel mundial. Todos esos deberes ya los hicimos. Tenemos una LODAP, una ley de pesca del año 2020 con su reglamento, una ley muy potente. Tenemos un sistema, un software que es el CIAP, que es un sistema integrado de acuacultura y pesca con el cual podemos certificar y tener la certeza y la trazabilidad del atún que se procesa en nuestras plantas y que llega, como bien dices, a Europa, que es nuestro principal mercado. Y somos miembros ya de algunas organizaciones internacionales, incluida el AMERP, que es el Acuerdo de las Medidas del Estado Rector del Puerto. Es un acuerdo vinculante de la FAO que nos obliga entre los países miembros a no recibir pesca de barcos que no tengan un origen claro. Entonces, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a legalidad de la pesca, hemos hecho bien las cosas. Somos un referente a nivel mundial al respecto. La FAO considera, y me lo comentó personalmente técnicos con los que yo me he reunido, que el sistema que tenemos nosotros de trazabilidad no lo tiene ningún país del mundo. Con estos antecedentes, tenemos la reunión de auditoría de la Digimare el día 21 y 22 de enero y pues vamos a enseñar físicamente con presencia con nuestros técnicos todo lo que estamos haciendo para que la Digimare vea cómo estamos trabajando ahora. Y Miércoles y obviamente, jueves entonces, miércoles y ¿no?, en jueves. Bruselas, Así ¿no? es. Yo decía entonces, y estoy en lo correcto, que usted sale de acá de nuestros estudios y prácticamente va al aeropuerto Así es. para poder estar en Bruselas. Esta tarea cumplida, la han podido pues realizar justamente el sector oficial, es decir, las autoridades junto a los representantes del sector empresarial privado. Claro, por supuesto, esto es un trabajo en conjunto. Quienes producen, quienes ponen su esfuerzo y arriesgan todo es la empresa privada. Nosotros como sector público estamos pues en la obligación de apoyar, de controlar, de fomentar, de ayudar a que sigamos siendo un referente mundial. Yo creo que el país no sabe que Ecuador es el segundo exportador mundial de atún, el número uno en calidad. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la industria que tenemos. Es una industria a la que hay que apoyar, es una industria que ha puesto el hombro. El Estado también ha puesto los recursos necesarios para tener los mecanismos para poder asegurar que la pesca que se procesa aquí en el país es una pesca legal. A veces como que pasa desapercibido esto, ¿no? Usted Sí. utiliza un término, ¿no? Hay que sentirse orgulloso, pero acá como que nos hemos acostumbrado cuando hablamos del camarón, de la pesca, del banano, del cacao, pero ya como que para el ecuatoriano no es, es cualquier cosa y como que yo creo que debe de cambiar también esa actitud, o sea, del ciudadano, ¿no? Mire, yo pienso que los ecuatorianos tenemos que empoderarnos y sentirnos orgullosos del país que tenemos. Siempre lo digo, tenemos una ubicación privilegiada.
Dios nos dio una ubicación que no la tiene ningún país del mundo. Nosotros podemos producir los 365 días del año. Y no es coincidencia que tengamos el mejor banano del mundo, el mejor café del mundo, el mejor atún del mundo, o sea, todo lo que producimos y no es de la mejor calidad que tenemos. O sea, es un país que tenemos que vendernos mejor en el mundo entero. Tenemos que decir que somos. Nosotros deberíamos de tener un sistema de medios de publicidad a nivel mundial que nos vendan como que lo que se producimos en este país es lo mejor que hay. Cuando tú vayas a un supermercado en cualquier país del mundo, tú busques la fruta de Ecuador, tú busques el camarón de Ecuador, busques el atún de Ecuador, sí es de Ecuador, es el mejor atún del mundo o es el mejor producto del mundo. ¿Por qué? Porque tienen el sol que mejor les llega, producen los 365 días del año. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer porque nosotros como país, nuestra vía de crecimiento son las exportaciones. Nosotros tenemos que crecer en exportaciones, tenemos cómo hacerlo. Por algo tenemos las mejores flores. O sea, tú tienes tus vecinos, Perú, Colombia, pero la calidad de lo que nosotros hacemos, pienso que no lo hemos podido explotar con la magnitud que lo podemos hacer. No lo hemos terminado de dimensionar como debe ser. Ya vamos a seguir hablando de ese tema, pero permítanme que Verónica Landeta justamente continúa con la entrevista a esta hora con la viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivana Shercer. Claro, para ir centrándonos en el tema de la tarjeta amarilla para el sector pesquero. Sabemos que los días claves en esta reunión va a ser el 21 y el 22 de enero. ¿Qué es lo que se espera lograr ahí? ¿Y qué es lo que ustedes, obviamente como autoridades, ya saben cómo se va a manejar esas reuniones y cuáles van a ser los parámetros posteriores a lo que se intenta, ¿no? Que se levante esta tarjeta amarilla? A ver, estos 2 días son reuniones técnicas, es una auditoría. Nos sentamos con el auditor que nos controla a nosotros, que se llama Roberto Cesare, y con su equipo, y comienzan a hacernos preguntas de los reportes que hemos enviado. Porque ¿cómo funciona? La Digimare hace un informe, nosotros respondemos ese informe, la Digimare vuelve a responder ese informe. Entonces, la última respuesta nuestra fue en el mes de septiembre. Esta es para la revisión de las respuestas que dimos en el mes de septiembre y para ellos ver que estemos bien, o sea, que ya hayamos superado las causas por las cuales ellos consideran que nos tienen que tener todavía en tarjeta amarilla. O sea, es una reunión técnica donde se van a tratar primero temas de gestión de flota, después los temas de importaciones y exportaciones y por último el tema de los sancionatorios. Entonces, es una evaluación de esos 3 aspectos que tenemos esos 2 días, luego de lo cual aspiramos al final de esa reunión pedir que como país solicitamos que se nos levante la tarjeta amarilla. ¿Hay una parte clave o neurálgica ahí en estas reuniones? Hay una parte, los 3 puntos que les dije son neurálgicos y en los 3 estamos muy bien. Ellos nos exigen mucho el tema de sancionatorios, pero hemos desarrollado un acuerdo ministerial donde nos hemos convertido en un ente que puede controlar muy bien y ese control va a evitar que se produzcan o que se produzcan infracciones o que se procese pesca ilegal. Es un acuerdo muy bueno que hicimos, lo publicamos la semana pasada. Entonces, esa es mi arma de pelea para decirles ahorita con este control que vamos a tener. Si no les llegaba pesca ilegal de Ecuador, no les va a llegar nunca más. O sea, es más, espero que eso lo repliquen en otros países. Qué bueno. O sea, hemos trabajado en ese esquema y en ese sistema. ¿Y cuánto es lo que nos podría definitivamente dejar en el tema si se levanta esta tarjeta amarilla? Vimos la presentación del sector pesquero la semana pasada y obviamente esa incidencia bastante amplia en el tema de la generación de empleo, que es lo que realmente necesitamos. Y bueno, y esas cifras positivas del 2025, pese a todo, también podrían ser superadas en el 2026. ¿Qué podría significar ese levantamiento de tarjeta amarilla justo en eso, en la incidencia del empleo, en el tema obviamente de generar divisas para nuestra economía? Obviamente si nos levanta tarjeta amarilla, podríamos ingresar con muchísimo más potencia. Más potencia. Por supuesto. A pesar de haberla ¿Hay una proyección de cuánto más podríamos generar? A ver, no te podría dar una cifra exacta, pero se espera un crecimiento este año estamos creciendo un 13 o un 15%, podríamos seguir en el mismo sentido. A pesar de la tarjeta amarilla, sí quiero recalcar esto de aquí. La industria estos 5 años ha hecho un esfuerzo muy grande para mantenerse y aumentar su participación en el mercado europeo en base a la calidad de nuestros productos. Entonces, sí fue un limitante al principio, en la mitad
pudimos seguir adelante, pero sí es un limitante porque hay empresas o compradores de la Unión Europea que te dicen, a ver, si es con tarjeta amarilla, entonces cuidado, te ponen la roja, Claro. entonces mejor no te compro, no te hacen contratos a muy largo plazo. Y es el momento, y tengo que decir algo, como nos convertimos en competidores de la industria europea, sí hay cierta presión para que esta tarjeta no sea levantada de parte de ellos, porque somos competencia. Entonces, están diciendo que quienes tengan tarjeta amarilla no puedan exportar a Europa, lo que es imposible. Eso no puede pasar, por si acaso. Pero sí tenemos una pelea, yo diría que también un poquito más política el día de hoy para conseguir ese levantamiento de la tarjeta amarilla. Porque efectivamente es una industria que genera muchísimo empleo, es una industria que genera sobre todo empleo en mano de obra femenina, en mano de obra en gente joven, es una industria muy inclusiva en ese sentido. Es una industria que necesita seguir creciendo, sobre todo donde nuestro principal centro de producción es Manabí, es Manta, que es una ciudad que atraviesa momentos críticos, que tenemos que generar fuentes de empleo para poder sacar a la juventud, a personas que se inclinan por hacer delincuencia o narcotráfico, tener dónde ir a trabajar. Claro, que es importante. Es importantísimo. Y también revisando esos datos, ya para darle el paso a Alberto, pues veíamos que este sector genera economía local, porque hay cosas que no solamente son rubros de exportación, sino mueven mucha economía local y eso es importante. Y en eso también se puede trabajar. No, y un dato adicional que lo escuché en una entrevista la vez pasada, en el último censo del INEN, dicen que el sector pesquero acuícola de manera directa e indirecta emplea a 1 millón de personas. Yo tenía un dato que era 500,000, pero en el último censo es 1 millón de personas. Entonces, entre los directos y los indirectos. Exactamente. Ojo, que somos estos dos, acuacultura y pesca, son el primer rubro de exportación del Ecuador. Este año superamos el petróleo. Claro, y vea usted, ¿no? En lo que estamos conversando vale la pena destacar algo, ¿no? Que a pesar de este tema de la llamada tarjeta amarilla, el incremento de ventas al mercado de la Unión Europea se ubica en el 22%. Sí. O sea, hemos ido incrementando, ¿no? Principalmente atún procesado y los filetes de pescado. Ratifico el dato que daba, el 52,86% de nuestras exportaciones de pesca hacia el mercado europeo. Luego siguen pues nuestras exportaciones al mercado de los países vecinos. Acá en Latinoamérica exportamos 19% y recién ahí viene el mercado estadounidense, 15% de lo que exportamos para allá. Y luego pues se reparte el resto. Estamos hablando de pesca, cuidado porque me van a salir a dar palo y me van a decir, pero si somos nuestra principal exportación de camarón. Eso es otra cosa. El camarón sí, el principal mercado es China en la actualidad, ¿no? Para estar totalmente claros. ¿Qué tanto va a pesar la presencia de Daniel Noboa Asín, nuestro presidente de la República? Justamente, ¿no? Estará primero en Davos, en Suiza, y luego cruza pues a Bruselas. Estará reunido, entiendo yo, con la embajadora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el día viernes, si mal no recuerdo. ¿Qué tanto va a pesar justamente que esté también nuestro jefe de Estado allá en Bélgica? Muchísimo. Hay una reunión con empresarios el día viernes, pero también tengo que señalar lo siguiente. Ese día viernes tenemos una reunión con la canciller, con el ministro Luis Jaramillo, que es el ministro de Producción, y con el ministro Juan Carlos Vega, que es mi ministro, es el ministro de Agricultura. Tenemos una reunión con el director de los mares de la Unión Europea, Costa Cádiz. Esa es una reunión muy importante, es un tema, como les dije hace un momento, esto es un tema político. Ahorita necesitamos un impulso político, que la Unión Europea vea la importancia que le da este gobierno, que se la da. Por eso Estado de Ecuador. Claro, por eso estamos haciendo este frente tan grande, porque vamos 3 ministros, voy yo como viceministra, a hablar con el director de la Digimare, o sea, con el jefe de la Digimare, que es el comisionado Costa Cádiz, precisamente a decir, señores, Ecuador ya hizo sus deberes, ya pedimos que se nos levante la tarjeta amarilla. Entonces, es una postura muy fuerte. Vamos con todo el apoyo, el sector tiene todo el apoyo del gobierno nacional y vamos por eso. O sea, por eso justo nos coincidió, todo coincidió, porque yo tenía esta auditoría el 21 y el 22 y coincidió esta visita el 23. Entonces fue, qué bueno. Es como, vamos. Qué bueno. Por un lado, ustedes verían lo técnico, ¿no? Lo técnico entre miércoles y jueves. Y claro, el empujón, el aventón, el empujón político, lo da el presidente con
parte del gabinete que lo acompaña, ¿no? Con la canciller. Sí, correcto. Así es. Pero qué importante todo esto, ¿no? Y para quienes nos están escuchando, para quienes nos siguen en diferentes sectores del país, es bueno poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque a veces hay quienes dicen, pero es que ahí se beneficia solamente el empresario. Esto no es solamente, a ver, pensemos en esto, seamos sensatos. Justamente el esfuerzo que hacen los empresarios, los inversionistas ecuatorianos, sé que hay esfuerzos que también se están enfocando en renovar, por ejemplo, la flota pesquera. Es necesario renovar la flota pesquera, ¿no? Tener un astillero es una aspiración. Todo eso necesita inversiones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que permite todo esto? Justamente que se fomenten las fuentes de empleo, ¿no? Que se multipliquen y mientras más mercado vayamos consiguiendo, que eso es otra, ¿no? A veces la crítica viene por la crítica y se dice, pero es que muchos viajes de las autoridades, pero es que es necesario fomentar los acuerdos comerciales, ¿no? Los acuerdos comerciales son importantísimos porque permiten es aquello, el momento en que ya se definan totalmente, eso va a hacer que demandemos mayor producción acá en el Ecuador para exportar a los nuevos mercados, y eso lo que va a generar también es que se multipliquen las fuentes de empleo, ¿no? Exactamente, eso es lo que hace crecer la economía de un país. Si nosotros queremos, inclusive, tenemos el problema que es un poco aparte de lo que voy a decir. Sí. Tenemos un problema del seguro social que dicen que no tenemos el suficiente financiamiento para pagar. Eso es porque no tenemos suficientes afiliados y no tenemos suficientes afiliados porque tenemos que crear más fuentes de empleo. Y quienes crean esas fuentes de empleo precisamente es la empresa privada. Por eso es que nunca se puede satanizar ni a la empresa privada ni al sector laboral, porque juntos salimos adelante, separados no, separados nos quedamos estancados. El país no puede seguir así. O sea, el país no puede pensar en que trabajamos solo para los empresarios. Se trabaja para todo el mundo. Cada uno tiene que cumplir su función. Si este país quiere crecer, si nosotros queremos salir adelante, esto es juntos, esto no es separados. Y efectivamente, nosotros necesitamos inversión, necesitamos crecer. Esta industria, hace un momento usted lo dijo, Ramiro, necesita renovar flota, necesita cambiar motores, necesita astilleros. El Banco Mundial está no diría desesperado, pero insiste y nos pregunta cuándo salimos de tarjeta amarilla, que es la única limitante que tenemos para que ellos creen línea de crédito precisamente para esta flota, precisamente para esta industria, para que siga creciendo y siga generando el empleo que genera. Porque es una industria que tiene un renombre mundial, es una industria que la podemos seguir explotando, es una industria que puede seguir creciendo. Ya somos conocidos, no tenemos que ir a pelear mercados. La gente nos puede buscar mucho más por la calidad que tenemos. La calidad de nuestro atún no lo tiene nadie. O sea, que esa es una limitante para este tema de las líneas de financiamiento. Ah, caramba. Entonces, el Banco Mundial sabe que este es un sector que puede pagar, es un sector que puede crecer, es un sector pero es que es el primer exportador del mundo. Somos parte también de la CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Entonces, trabajamos con un sistema muy regulado de los mares, o sea, trabajamos con mucha sostenibilidad, o sea, no es una industria que sobreexplote la pesca, no es una industria, tenemos reglas muy claras y hay un equipo técnico muy bueno en la CIAT. Es una industria que trabaja muy bien, es una industria, insisto, por la cual el país tiene que sentirse muy orgulloso. Qué bueno, qué bueno. Y vea, usted mencionaba ya lo del seguro social y solo también para que no se nos pase de lado. Cuando justamente le va bien al sector empresarial, esto lo que genera, y si aumentamos nuestras exportaciones, ¿no? La oferta exportable ecuatoriana hacia distintos mercados, y eso va a generar también más tributos, más impuestos para que el Estado ecuatoriano a su vez pueda tener más recursos para poder fomentar los programas sociales, darle sostenibilidad a los programas educativos, mejorar el tema en materia de salud y, en fin, todo el enfoque social, Vero, que es tan importante, ¿no? Seguridad social fortalecida en base a esto, temas de tributos también,
realmente esa debe ser la tónica, Claro. y esa debe ser la cruzada que nos une a todos, ¿no? Sí, y lo importante es cómo debe la gente entender estos puentes que se logran conectar cuando se va a este tipo de conferencias, cuando se va a este tipo de eventos internacionales. Lo digo porque la crítica se centra siempre en, uy, otra vez en otra conferencia internacional. ¿Y eso qué nos trae? Y claro, y hay que centrar eso, ¿no? Ese mensaje definitivamente, que los tratados o los acuerdos de libre comercio son muy fundamentales para poder seguir creciendo. Creo que ahí es donde debemos centrar, viceministra, el tema también, para que las personas, quienes somos parte de este conglomerado, vayamos entendiendo que es muy importante ir definitivamente dinamizando estas actividades, pues ya no somos un país cerrado, ninguno lo es, estamos totalmente globalizados y hay que no solamente mantener la conquista de ciertos mercados, sino ir creciendo. Usted decía incluso hacer nuevas propuestas comunicacionales, publicitarias, que nos digan, esto es lo que tiene Ecuador. Así es, o sea, precisamente esa es la vida para crecer, y esa es la óptica que tiene nuestro presidente Daniel Noboa. O sea, ¿ustedes por qué piensan que hemos bajado tanto el riesgo país? A pesar de la situación crítica de seguridad que vivimos. Así es. Estos viajes sirven para eso. Él tiene muchas conexiones internacionales. La óptica que él tiene precisamente es esa. Este país va a crecer con las exportaciones. ¿Cómo crecemos con las exportaciones? Tenemos que buscar mercados. El presidente tiene que salir a dar confianza en el exterior, porque estamos enfrentando una situación que la estamos peleando, que la vamos a ganar, que es la situación de seguridad, pero tenemos un presidente que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer para que este país crezca. Y efectivamente, un país crece produciendo. Cuando produces, pagas tributos. Con los tributos tienes los recursos para poder invertir en el área social, para que la población siga creciendo, porque efectivamente este país necesita cambios estructurales en materia de educación, en materia de salud, pero necesitamos recursos para eso. Y esos recursos solo se los puede conseguir a través de un crecimiento económico y a través de los tributos. No podemos permitir que nos pase lo que nos pasó hace algunos años, que tuvimos mucho ingreso del petróleo, estuvimos bollantes con ingresos del petróleo y no hubo una buena planificación en el futuro de lo que se debía de hacer. Y por eso hoy tuvimos que, con Daniel Noboa, enfrentar recibir una economía en crisis y salir y empezar a crecer. Y estamos creciendo más de lo pronosticado. Insisto, seguimos bajando con riesgo país, y eso nos permitirá inclusive tener unas líneas de crédito con menor interés. Nos convertimos en un país más seguro para el inversionista, para el inversionista de otros países. Qué importante todo aquello. Importantísimo, realmente. Muy buenos conceptos y bueno, esperamos que todo sea un éxito La entre vamos- 21 y 22. La vamos a estar llamando entonces entre miércoles y jueves y nos contestará, porque sea Radio 99 pues el medio que lleve, ¿no?, a La todos los primicia. representantes, decía Bruno León, va a estar al pendiente ahí de esas grandes noticias, tanto el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería como todos quienes hacen este gran sector, ¿no?, los empresarios, pero también los trabajadores que están al pendiente de este tema, pues, y justamente la vamos a estar contactando entre semana a efecto de poder tener la noticia fresca, como decimos nosotros, desde la capital política de Europa, ¿no? Así es. Sí. Sí. Viceministra, agradecerle muchísimo. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer rápido. Antes, Sí. rapidito, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio en todo el país por 30 días. Esto tras una oleada